Denles ofrenda de aplausos a Jesucristo en esta hora. La oración es bendita, porque si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. ¿Cómo van a cambiar las cosas? Orando. Vamos a abrir palabras de Dios. Puede prender su Biblia electrónica si no trajo su Biblia, en el Salmo capítulo 66, el versículo 18 del Salmo 66. Vamos a leer desde el 17, Salmo 66, versículo 17, 18 y 19. Estamos ubicados en el Salmo 66, versículo 17 al 19. Gloria al Señor. Y leemos palabra del Señor Jesucristo, y dice esta palabra en su nombre poderoso. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Amén. Quiero enseñar bajo el tema ¿por qué muchas oraciones no son respondidas? Es la pregunta. Ya vamos a orar. Es la pregunta que nos hacemos muchos. ¿Por qué, pastor, mis oraciones no tienen respuesta? Y quiero que oremos para que Dios sea hablando en nuestras vidas a través de su Espíritu y de este instrumento, de este canal. Amado Rey del cielo, quiero ser el canal donde tu palabra va a ser transmitida a multitudes en esta hora. Desde la sede de los pentecostales del Cantón, para todos los que estamos presentes y los que nos están viendo por las redes sociales. Ponga en mi corazón y en mi boca una palabra de fe, de poder. En el nombre de Jesucristo, tu palabra es espíritu y es vida. El Espíritu Santo del Señor es quien convence al mundo del pecado, y tu palabra es espíritu y es vida, y es más cortante que toda espada de doble filo. Habla mi vida, Señor, y habla la vida de todos los que estamos escuchando esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, recibamos con gozo palabra de Dios. Alguien puede recibir con gozo palabra de Dios en esta noche, con alegría. Hay voz de Dios, hay palabra de Dios, aleluya. Por algo dijo el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A su nombre gloria. Alguien me colabora de recoger los panderos, las charracas, y los pone en el lugar donde no los van a tocar ahorita, por favor. Vamos a centrarnos a oír palabra de Dios por algunos minutos. Y quiero enseñar bajo el tema ¿por qué muchas oraciones no son respondidas? Diga conmigo: ¿por qué muchas oraciones no son respondidas? Mi pregunta es: ¿ha escuchado usted esto en los pasillos? ¿Por qué no hay respuesta? No solamente lo podemos escuchar nosotros, lo podemos oír en los pasillos de nuestra casa, de nuestra jurisdicción, de la casa de oración, sino que también el salmista David dijo: clamo de día y de noche y no hay respuesta. ¿Se ha leído esa historia? Hay muchas oraciones que, aunque usted y yo pidamos, como que no hay respuesta, y siempre hay una interrogativa, siempre hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no está escuchando mis oraciones? Él dice: pedí, no recibí porque pedí mal. ¿Será que estoy pidiendo mal? Pues quiero decirle que hay el por qué muchas oraciones no son respondidas por Dios. En primer lugar, por causa del pecado. Por causa del pecado, nuestras oraciones no son oídas por Dios. El Salmo 66, versículo 17 dice: a Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Pero el salmista David especifica y aclara y dice: si mi corazón hubiera mirado la iniquidad, entonces no me hubiera atendido.
Cuando usted comienza a ver la iniquidad y comienza su corazón a inclinarse al pecado, su oración no va a ser escuchada por Dios. Ese es uno de los primeros motivos por los cuales no son escuchadas nuestras oraciones, y siempre nos preguntamos y decimos: pero ¿por qué será que Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? Por nuestras iniquidades, por causa de nuestros pecados. La Biblia dice que lo que cueste de 2 o 3 testigos. Hoy voy a hablar de 2 testigos. Estoy leyendo el salmista David, el dulce cantor de Israel, el cual dijo: clamo de día y no responde. El cual dijo: riego mi cama con mis lágrimas todas las noches. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, y como si no hubiese respuesta. Esto lo dice el salmista David: si mi corazón hubiera sido inclinado a la iniquidad, entonces no me hubiera escuchado Jehová el Señor. Isaías, segundo testigo de esta escritura, el capítulo 59 de Isaías, el capítulo 59, el versículo 1 y 2 de Isaías 59 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han puesto división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y el hombre y nosotros. Escuche esto: y nuestras iniquidades, hermanos, han hecho que el oído del Señor se aparte para oír nuestro clamor. Es ahí el problema por el cual muchas oraciones no son respondidas por Dios. ¿Sabe por qué? Por causa del pecado, por causa de la iniquidad. Porque si usted no aparta el corazón del pecado, entonces ¿cómo pretende que Dios te escuche? Él quiere escucharnos. Dios siempre está cerca de nosotros, pero el pecado ha puesto una separación entre Dios y el hombre, y por eso es que muchos claman de día, claman de noche y no hay respuesta. Número 1, dije nuestras iniquidades y nuestros pecados. El salmista lo confirmó y dijo: si yo en mi corazón, si hubiera inclinado mi corazón al pecado, a la iniquidad, no hubiera escuchado mi oración. Pero Él escuchó porque no me incliné al pecado. Cuando hablamos acerca de la inclinación del pecado, hermanos, todos cometemos errores. Jehová Dios miró a la tierra a ver si había un justo y no encontró un solo justo. Amén. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esta escritura? Es que el ser humano, aunque haya fallado, tiene la oportunidad grandiosa mientras que tiene vida. ¿Sabe de qué? De arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como el único salvador de su vida. Alguien cree esa palabra en esta hora. A su nombre la gloria. Dele esa ofrenda de aplausos al que vive. Aleluya. Él es poderoso, y para siempre su poder y su misericordia. ¿Sabe por qué muchas oraciones no son contestadas? Debido a nuestra incredulidad. El problema es con nuestra incredulidad, y por eso quiero leer a 2 testigos en la Biblia. Porque la incredulidad no permite que nuestras oraciones a Dios, nuestras súplicas, nuestros ruegos encuentren una respuesta de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay algo y se llama nuestra incredulidad. La Biblia dice, hermanos, que cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y cuando Dios envió a su ángel, la oración era que Dios enviara a su ángel y liberara al apóstol Pedro. Y cuando el Señor escuchó la oración, envió a su ángel, soltó las cadenas, hermanos. Pedro pensaba que era como una visión que estaba viendo. Y cuando llegó a casa donde los hermanos estaban reunidos orando, una joven llamada Rode salió cuando él comenzó a tocar. Y salió corriendo y vio que era Pedro, y le dice a los que estaban reunidos orando: llegó Pedro, llegó el apóstol. El Señor ha enviado a su ángel. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que ellos le decían que guardara silencio. No creían y estaban orando por liberación. A veces oramos con incredulidad, y por eso es que usted no recibe respuesta de Dios. Y escuche lo que dice uno de los primeros testigos, que está en Santiago capítulo 1, el versículo 6. El problema de nuestra incredulidad, Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe,
no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, no tiene estabilidad. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Escuche esto. Si la Biblia dice que ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero nuestra incredulidad, hermanos, hace de que la vida de las personas sea como una ola del mar que va de un lado hacia otro, no tiene estabilidad. El Señor ¿será que escucha mi oración? ¿Será que el Señor no escucha mi clamor? Clamo de día y de noche y no hay respuesta. Yo no voy a clamar a Dios más. Yo no voy a volver a pedir oración con los santos de la iglesia, ni con los ancianos de la iglesia, ni el pastor. Que Dios haga conmigo lo que quiera. Después dice, estoy sintiendo que Dios está orando, pastor. No, pastor, como que Dios no me escucha. Escuche esto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que va arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra, no tiene estabilidad alguna. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted clama a Dios pero no le cree a Dios, no va a tener una estabilidad en su vida. Va a ser inconstantes. Vas a caminar hasta diciembre en la iglesia y de diciembre se aísla de Dios. Llegó la Navidad y después vuelve en enero y camina a empujones y se le acaba la gasolina de camino, porque eres inconstante, porque no pide con fe, lo pide dudando. Y así muchas vidas en la iglesia hasta el día de hoy, mucha gente que quiere un milagro de Dios, pero dice, ¿será posible? ¿Será que Dios puede hacer eso? Mire, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Él. Pero pida con fe y no dudando. Demos gloria al Señor. El Evangelio en Hebreos, el Evangelio de San Juan. Ustedes conocen la historia de San Juan 11, 39 y 40. Jesús le dice a Marta, Marta, remueva la piedra. La hermana del que había muerto, de Lázaro, le dijo, no, maestro, usted es de 4 días y es de ya. Y Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando usted duda en su oración, cuando usted cree que el ayuno solamente es aguantar hambre, cuando usted cree que su oración no llega a Dios, entonces es porque no está pidiendo con fe, estás dudando. Pero cuando Jesús le dice, Marta, no te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Si Jesús tuvo el poder para levantar a un muerto de 4 días, no va a tener poder para sanar esa enfermedad que hay en tu cuerpo. No va a tener el poder para responder su petición. Claro que sí puede hacerlo, pero se necesitan mujeres y hombres que remuevan esa piedra de incredulidad y comiencen a creerle a Dios que Dios cumplirá su propósito en mí, porque Él tiene buenos pensamientos para con nosotros. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. A su nombre la gloria, a su nombre gloria. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Mire, Dios nos habla y nos enseña que si usted le cree a Él, vamos a ver su gloria. Amén. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que muchas peticiones, muchos proyectos no se hacen realidad en nuestras vidas, porque nos falta algo, fe. Y la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es... ¿Cómo se llama lo que no proviene de fe? No le voy a dar la cita. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso está en Romanos. Por ahí van esos hachazos. Todo lo que no proviene de fe es pecado, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Moisés se sostuvo en el desierto como viendo al invisible. Se sostuvo en el desierto como viendo al invisible. Y él sabía, hermanos, que Dios estaba con él, aunque no le miraba. Pero de día, hermanos, miraba su gloria, una columna de nube para que el sol no los matara en el desierto.
Él no le había visto aún cara a cara, pero de noche miraba su gloria, una columna de fuego abrigándolos, iluminando su camino. Hermanos, a veces usted dice, pero bueno, ¿dónde está Dios? Dios siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que nuestra fe tan ciega no te deja ver la gloria de Dios en tu vida. No te deja ver la gloria de Dios en tu casa. No te deja ver la gloria de Dios en tu familia. Oh, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero una iglesia que tiene fe crece en fe y en sabiduría. Demos gloria al Señor. Porque muchas oraciones no tienen respuesta por nuestra incredulidad. Y el Señor nos dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Le dijo Jesús, ¿a quién? A una mujer llamada Marta. Demos gloria al Señor. Número 3, por causa de los placeres carnales, muchas oraciones no tienen respuesta. Y esa escritura está en Santiago capítulo 4 versículo 3. Por causa de las cosas, placeres y vanidad y lujos, no podemos ver la gloria de Dios. Y lea lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros. Si el cochinito se da para diciembre, va a ser mucha la pea que me voy a meter con la familia y un parrandón en la casa. Hermano, aquí lo dice la Biblia. Escuche esto. ¿Por qué mis oraciones no tienen respuesta de parte de Dios? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Señor, dame esa camioneta para echarle tierra al vecino, para que se dé cuenta que tengo una doble cabina, para que respete. Dame esa moto nueva para que se dé cuenta, y montarle un pito de gandola para que se dé cuenta que tengo. Hermanos, eso es vanidad. Y dice, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites para la carne. Y usted dirá, pero Dios, ¿por qué no responde? Porque estás pidiendo mal. Pero si usted dijera, Señor, dame más y más de ti, de tu presencia, y comience a pedir con visión de reino, salvación y vida eterna. ¿Sabe qué dijo Jesús de Nazaret, hermano? Que si usted se preocupa primeramente por las cosas de arriba, donde está Cristo, entonces todo lo demás en esta tierra va a ser añadido. Dios te va a añadir una familia, Dios te va a añadir un hogar, Dios te va a añadir una moto, una finca, un carro, una casa, ese nidito de amor. Si usted busca primeramente las cosas de arriba, Dios te va a dar, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos necesidad. Demos gloria al Señor. El problema, hermanos, es que nuestras oraciones no son contestadas porque pedimos es para invertir en nuestros placeres o deleites. Y ese es el problema, hermanos. ¿Y por qué Dios no responde mis oraciones? Porque es para pedir y gastarle en vuestros deleites. Y hay mucha gente pelándose las rodillas. Pero ¿qué pasa conmigo? Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la poderosa palabra de Dios. Por causa, hermanos, de tanta deshumanización, de tanta gente, hermanos, inhumana que existe en este hemisferio, en este planeta Tierra, muchas oraciones no son oídas por Dios. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, el versículo 13. ¿Por qué Dios no escucha muchas oraciones? Porque hay mucha gente inhumana. El que cierra su oído el clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Por tanta gente inhumana que hay, dice, el que cierra su oído el clamor del pobre, también su clamor no será oído. Por eso es que la Biblia dice que la iglesia primitiva estaban todos unánimes juntos en el partimiento del pan y en las oraciones. Aprendamos a compartir con el que padece necesidad, hermanos. Probablemente usted puede comerse hoy un bistec en su casa, pero hay gente que no tiene un huevito, sino que se espacharle la arepa porque se está comiendo una arepita rellena de harina. Aprendamos a compartir con los que no tienen, hermanos. El que cierra su oído el clamor del pobre, también el clamor, y no dice también él clamará. El que cierra su oído el clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cuántas veces cerramos el oído al clamor de muchos? A veces alguien se nos acerca y le dice, mire, regáleme un litro de gasolina para llegar a casa. Tengo la moto en reserva y tenemos la moto full.
mentimos y no estamos cooperando. Pero no se preocupe, va a llegar el día que vamos a tener la moto en reserva y no va a haber gasolina y usted, Señor, envía a alguien, y lo que le envía es un aguacero para que usted se acuerde de que si usted cierra el oído al clamor, también su clamor no será oído, es palabra de Dios. Por eso es que muchas oraciones no son respondidas por Dios, porque no escuchamos. Demos gloria al Señor. ¿Por qué muchas oraciones no son oídas? Por la desobediencia. Amén. Vamos al apóstol Pedro, primera de Pedro, el capítulo 5 de primera de Pedro, el versículo 5. ¿Por qué muchas oraciones no son oídas? Por la desobediencia. Dice la poderosa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos tanta soberbia. La soberbia está enfocada acerca de lo que es el orgullo, el ego, la vanidad. Y dice la Biblia que Dios a esas personas soberbios, activos, los ve de lejos, mas a los humildes los ve de cerca. Demos gloria al Señor. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Amén. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El anciano exhorta y enseña al joven, y el joven no escucha. Dice: este es un viejo anticuado, el pastor ya me la trae conmigo. Y no quiere, no escucha a papá, no escucha a mamá, no escucha al varón de Dios, no escucha a nadie. Y entonces, ¿cómo va a ser respondida su oración? Señor, dame un buen esposo. Señor, dame una buena esposa. Se consigue un caballo desenfrenado y una loca esperolada, porque no escucha a los hombres de Dios. Porque no escucha a papá y a mamá, y al terminar los tiempos van a entender que papá y mamá terminan teniendo la razón. Porque no escuchan a los hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Porque no se sujetan. Hay una generación insujetable. Y esa es la causa, hermano, de la desobediencia, de que nadie se quiere sujetar a la palabra de Dios. Porque los muchachos hoy en día como que no miran más lejos de sus propias narices. Hay que tener visión de reino. Hay que tener visión de águila, aleluya. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Usted quiere que su oración sea oída, sujétese a los que conocen la palabra de Dios, a la experiencia, a los hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, que dé buen testimonio. Escuche esto, el apóstol Pablo dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, y imitad a los que bien se conducen en la iglesia de Cristo. No imite a alguien que no dé frutos dignos de arrepentimiento, ni que dé, no, ese no, ni se le ocurra. Que el Señor reprenda al diablo. Imite a aquellos que dan testimonio. Demos gloria al Señor. Tanta desobediencia que hay en la vida de los seres humanos, y eso ha causado, hermanos, que las personas vivan llenos de soberbia. Y la soberbia y el orgullo ha hecho, hermanos, fracasar a cientos de millones de personas en este hemisferio. Hay una generación tan soberbia, hermanos, que no escucha voz de papá, ni de mamá, ni de nadie. Pero el problema, hermanos, es que cuando el Señor comienza a apretarles la tuerca, van a votar cambio. Pero el sabio ve el peligro y se aparta. Más el desobediente se estrella. El patriarca Job, el capítulo 35 de Job, versículos 12 y 13 dice: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Los soberbios claman y no hay respuesta. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Una persona llena de vanidad, Dios no la va a ver ni la va a oír. Por eso es que muchas oraciones no tienen respuesta, porque usted no escucha consejos. Porque usted no escucha consejos, y ese es el problema, que como no escucha consejos, no puede sus oraciones tener conexión con Dios, porque eres desobediente, eres arrogante, eres prepotente. Cuando le habla a papá, le habla a mamá, le habla al anciano de la iglesia, se vuelve insujetable. Y por eso dice: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente.
Pero cuando usted dobla sus rodillas y se inclina ante Él pidiendo ante Dios misericordia, entonces eso hace, hermano, de que sus oraciones no tengan estorbo. Dele su ofrenda de aplausos al que vive. A su nombre la gloria. ¿Cuántos quieren que sus oraciones tengan respuesta de parte de Dios? Yo quiero que mi oración tenga respuesta de parte de Dios. Yo quiero que mi clamor, hermanos, sea oído por Dios. Yo quiero que, porque Dios ve las lágrimas de su pueblo, hermanos. Dios no se equivoca, Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Aleluya. Muchas oraciones no son oídas por la falta de perseverancia. Los discípulos perseveraban en la oración. Muchas oraciones no son oídas por la falta de perseverancia. Muchas victorias Dios no se las da en sus manos por la falta de perseverancia. Mire lo que dice, lea lo que dice Segunda de Reyes 13, 18 y 19. Y le volvió a decir, el profeta Eliseo le volvió a decir al rey: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él le dijo: al dar 5 o 6 golpes, derrotarías a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces la derrotarás a Siria. Escuche esto. Después de esta profecía, el profeta estaba en el lecho del que murió, pero tenía una palabra profética antes de su muerte para el rey. Cuando el rey fue a pedir una opinión, ¿qué debía de hacer? Le dice: agarra las saetas y golpea la tierra. Y el rey, hermano, se inclinó y golpeó 1, 2 y 3. Y se levantó, dijo: bueno, ya, ¿qué tiene que ver con golpear la tierra? El apóstol Pablo dijo: mas yo golpeo mi propio cuerpo. Somos hechos de tierra. A veces hay que golpearnos a nosotros mismos. Y él dice: si hubiera golpeado, se molestó el varón de Dios, porque el varón de Dios sabía que si el rey hubiera golpeado la tierra 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, hubiera derrotado para siempre a sus enemigos, hubiera levantado cabezas para siempre sobre ellos. Y dijo: por solamente 3 veces lo va a derrotar. Y solamente 3 victorias tuvo este rey. Lo demás fue fracaso. ¿Sabe por qué? Porque no dejó, hermanos, la perseverancia, dejó de perseverar. Si la iglesia sigue perseverando en oración, yo no sé cuántos ayunos necesitamos, yo no sé cuántas veces tenemos que doblar rodillas, pero sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más, vamos a seguir orando. Pero Dios se va a mover a misericordia, pero Dios ha visto nuestra aflicción, pero Dios ha escuchado nuestro clamor. Él dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y sigue golpeando la tierra, sigue golpeando su propio cuerpo, sigue clamando a mí, dice Jehová el Señor, yo iré desde los cielos, yo sanaré su tierra, yo quitaré sus enfermedades. Hay que perseverar en la oración. Aleluya. No te canses de clamar. A veces decimos: no, ya con estas 3 oraciones tenemos. No sabe cuánto camino nos falte todavía. Sea poco, sea mucho el camino que nos falte, sigamos adelante. Un día triunfante vamos a vernos cara a cara con Jesucristo. Y por encima de tantos problemas y tantas circunstancias, hemos seguido golpeando la tierra. Y lo que más anhelamos es oír la voz de Dios que nos diga: vení a mi buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No estamos en la iglesia por calentar una banca. Estamos en la iglesia porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero, porque queremos ser salvos por gracia, porque el amor de Dios se ha detenido en este municipio Andrés Eloy Blanco para salvar multitudes. Y la iglesia sigue llevando el mensaje que cambia la mente y el corazón del hombre. Aleluya. A su nombre la gloria. Hay victoria en el nombre glorioso de Jesucristo. No podemos detenernos. Debemos de seguir clamando
La iglesia no se puede detener. Amado hermano, amado amigo, no se detenga. Siga clamando, siga creyéndole a Dios, siga clamando con visión de reino. Dios va a abrir esa puerta que usted está esperando que se abra. Dios va a hacer realidad sus sueños, porque Dios es fiel. Demos gloria al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando el hombre clama al Señor, dice la Biblia que Dios se duele del castigo. Pero recuerda esto: debemos de clamar con firmeza, debemos de clamar con fe, debemos de clamar creyendo que Dios lo hará, porque es que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Dios ha sido tan bueno con nosotros que hasta el día de hoy nos ha amado y nos sigue amando, porque Él es fiel. Dice la Biblia que para siempre es su poder y su misericordia. Dios nunca ha dejado de ser, hermanos. Dios es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano. El problema es que el ser humano se ha desconectado totalmente de Dios, y entonces quiere clamar a Dios desde su pecado, quiere clamar a Dios desde sus iniquidades, y quiere que Dios le responda inmediatamente. Pero esto no funciona así. Él dice que si se humillare mi pueblo, dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren a mí, y escuche esto, y se apartaren de sus malos caminos. Amén. Y se apartaran de sus malos caminos, entonces Él va a oír nuestro clamor. ¿Y sabe por qué muchas oraciones no tienen respuesta? Por la poca oír palabra de Dios. Poco queremos escuchar palabra de Dios. Ese es el problema. Hay gente que me dice a mí: pastor, es que yo tengo una fe grande, y no se congrega, no va a la iglesia. Y mi Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, que si usted no se conecta con Dios, si tú no te congregas, ¿cómo va a crecer su fe? ¿Cómo te vas a conectar con el cielo? El que aparta su oído para no oír la ley, aleluya, su oración también es abominable. Es abominable la oración cuando no queremos oír la voz de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted quiere crecer en fe y en sabiduría, escuche palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos para oír palabra de Dios? Conectándonos con Dios, estando en el redil, en la convención, en el retiro, en el culto de oración, en el culto de jóvenes, en el culto de Dorcas, en la escuela dominical, en el culto de alabanza, en el culto de escuela dominical de niños. Entre más usted se acerca a Dios, Dios más se acerca a nosotros. Yo recuerdo esa anécdota del padre, hermanos, que iba andando con su hijo, hermanos, iban en la autopista en un auto con su hijo, y el hijo le pregunta: papá, Dios es grande. ¿Qué tan grande es Dios? El padre le dice al niño, le dice: Dios es muy grande. Y le dice: ¿usted ve ese avión que va allá? Dijo: sí, papá, pero ese avión es pequeñito. Dijo: así es Dios como ese avión. Dijo: pero es pequeñito, papá. 45 minutos después estaban en el aeropuerto, y cuando miró ese Boeing 77 inmenso, un avión de 700 pasajeros, lo vio tan gigante ese avión, y el niño le dice: papá, verdaderamente Dios es grande. Y el papá le dice: sí, el problema es que el tamaño de Dios depende de lo que nosotros estemos cerca de Él. Si usted está lejos de Dios, usted cree que Dios es incapaz de solucionar su problema. Si usted está lejos de Dios, amigo, hermano que me escucha en este momento, vas a creer que Dios no puede quitar el cáncer de tu cuerpo, el tumor de tu cuerpo. Vas a creer que Dios no tiene el poder para responder sus peticiones, para suplir sus necesidades. Pero cuando usted se acerca a Dios, va a ver, hermano, que Dios es extraordinariamente grande. El salmista David dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador y hacedor de maravillas. Aleluya. Necesitamos creerle a Dios y estar tan cerquita de Él, hermanos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo.
Cuando usted está lejos de Dios, usted comienza a orar y dice: oh Dios, mira cuán grande es mi problema. Pero cuando usted se acerca a Dios, le dice: problema miserable, si usted viera cuán grande es mi Dios. Porque grande es el Dios que tengo yo en los cielos. Porque Jehová ha visto mi aflicción. Porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Porque cuando alguien dobla sus rodillas, hermano, Dios se mueve a misericordia. Pero todas estas cosas hacen de que nuestras oraciones no sean oídas por Dios. Nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestras incredulidades, hermanos, por pedir para nuestros placeres, para nuestra vanagloria de la vida, por tantas cosas, hermanos, por tanta desobediencia, por tanta falta, hermano, de perseverancia. No queremos perseverar, no queremos oír palabras de Dios. Y cuando hablamos del culto de oración, yo no sé por qué mucha gente siempre dice: pido la oración. Saben que la oración tiene poder. La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y algo más: si el enfermo hubiera cometido pecado, le será perdonado por la oración de un joven de fe, de un anciano de fe de la iglesia. Tiene tanto poder la oración. Pero el culto de oración no nos congregamos. Qué ironías de la vida. Nadie quiere venir al culto de oración. Bendigo en el nombre de Jesús los pentecostales apostólicos del cantón, que venimos una gran cantidad siempre a adorar a Dios. Ese aplauso al Rey del cielo, aleluya. Sabemos que donde hay oración hay poder. Si hay mucha oración hay mucho poder. El poder del cristiano está en la oración, aleluya. Si no oímos palabras de Dios, nuestro clamor no será oído. Si usted no tiene estabilidad en su fe y cree a ratos y a ratos no cree. Mire, hermanos, hay gente que cuando tiene dinero en el bolsillo cree que le está yendo bien. Y cuando ya no tiene el dinero en el bolsillo cree que le está yendo mal. Hay gente, hermanos, que es inestable. Pero yo quiero decirle en esta noche a todos los presentes: no importa por cuál camino esté caminando usted, probablemente esté caminando en el desierto. En el desierto es cuando más se ve gloria de Dios. No importa si tu vida está tocando fondo. Y cuando alguien toca fondo es donde nadie se toma selfies. Pero ahí también Dios está contigo. Probablemente hasta el día de hoy estás clamando con el salmista David de día y de noche y no hay respuesta. Pero quiero decirle en el poderoso nombre de Jesucristo que Dios no se queda con nada guardado. Dios es fiel, Dios es fiel. Jehová Dios, cuando Abraham, hermanos, cuando iba de tienda en tienda armando tiendas en el desierto, y cuando armaba su tienda, lo primero que hacía era un sacrificio y clamaban a Jehová Dios de ellos. El Dios de los hebreos, el Dios nuestro. Y al pasar los años, cuando estaba ya anciano, Jehová Dios dijo una palabra poderosa: yo sé que Abraham mandará a su generación después de sí que guarden mi pacto. Había una confianza, hermanos, en Abraham, de Dios hacia Abraham. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre, hermanos, que se movía también por fe. Fue tanto ser que se le conoce en la escritura como el padre de la fe. Le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Tu milagro va a llegar a su vida pronto. Esa necesidad va a ser suplida pronto. Esa sanidad va a llegar a su vida hoy mismo en el nombre de Jesucristo. Usted ha venido a oír palabra de Dios y está enriqueciendo el conocimiento. Dios va a hacer un milagro sobrenatural en tu vida ahora mismo. Aleluya. ¿Cuántos años lleva clamando por esa petición? Pero está clamando y diciendo: Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo amo esto, Señor. Y el Señor dice: hijo, es que eso te va a hacer daño. Yo tengo algo mejor para usted. Señor, pero es que yo quiero es esto. Y Dios a los caprichosos no los atiende. Y entonces, como tanto pedimos por esto y no soltamos esto, Dios nos lo da. Y después cargamos un dolor de muela, cargamos un dolor de cabeza y no tenemos pan ni para dormir, porque nos enamoramos de un capricho.
de algo que nos hace daño, pero Dios sí sabe de qué tenemos necesidad y Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso es que cuando oremos, digámosle: Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. En la oración de Jesús dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Es decir, el milagro es hoy. La sanidad es hoy. La respuesta es hoy. Si aquí se hace si en el cielo se hace la voluntad, aquí se hace la voluntad. Y si yo lo creo, es hoy. Le llegó, hermano, Moisés allá al faraón y había una plaga de moscas, de ranas. Todas las plagas que estaban sobre la mesa no tenían pan ni para comer ni para dormir. Y entonces le dice Moisés: bueno, si puedo orar a Dios y la plaga se va. Y entonces, ¿sabe qué le dijo el faraón? Sí, pero hoy no, mañana. Hay gente, hermanos, que está al borde del fracaso y de la muerte y todavía está esperando que no hay mañana. El día es hoy para recibir tu milagro. El día es hoy para decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad y solo tu voluntad. Usted quiere ver un milagro en tu vida, hermanos. Dígale al Señor que usted quiere hacer su voluntad. Dígale al Señor, hermano, comienza a apartarse de la iniquidad, comienza a apartarse de la mentira, comienza a apartarse de la desobediencia. Aprenda a oír la palabra de Dios, aprenda a oír voz de Dios y vas a ver una vida restaurada, vas a ver una vida diferente, vas a ver un liderazgo poderoso, otra dimensión de gloria, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si alguien pide por fe, dice la Biblia, no dudando nada, creyendo. Porque el que duda es como las ondas del mar, que dice: bueno, si el Señor me hace el milagro, yo sigo. No, hermanos, escuche esto, iglesia y amigos que están presentes, y gente que dice que si Dios me levanta de esta enfermedad, yo le sirvo. Hermano, el creador de la vida le está diciendo: si tú me haces esto. No, hermano, nosotros no somos nadie para darle órdenes a Dios. No somos nadie. ¿Quién es el hombre para que pienses en él? Dijo el patriarca. O el hijo del hombre, ¿quién es? Pero hay algo que me llama mucho la atención, hermanos, que si nosotros pedimos con fe a Él y nos sujetamos a la voluntad de Dios, el patriarca Job dijo: aunque Él me matare, yo sigo confiando en Él, yo sigo creyendo en Él, porque aunque sé que desecha mi carne en el polvo de la tierra, tengo una esperanza que de ver a Dios, de ver a Dios, de ver a Dios. Alguien puede ver la gloria de Dios, aleluya. Alguien va a saborear la victoria, alguien va a saborear el gozo de salvación, alguien va a sentir su milagro en su vida en el nombre de Jesucristo en este momento. Yo quiero orar en este momento por las peticiones. Hemos aprendido por qué nuestras oraciones no tienen respuesta. Yo quiero que usted pase a este altar por su petición. Yo quiero que si usted siente pasar este altar por ese clamor que está pidiendo a Dios, por tu negocio, por tu petición, por sus propósitos, por su familia. Hoy hay un clamor vivo en la presencia de Dios en este lugar, aleluya. Nuestras iniquidades nos han separado de Dios. A veces que hemos estado probablemente como las olas del mar, sin estabilidad, de un lado hacia otro, creyendo a ratos y a ratos no creyendo. Pero en esta noche no te vayas sin tu milagro. En esta noche Dios va a responder su petición. En esta noche Dios va a responder su clamor por ese hijo, por esa esposa, por ese esposo, por ese padre, por ese familiar que no está en Venezuela, que está en otro país, aleluya. Dios va a responder, pero pida con fe, no dudando. El Señor cumplirá su propósito en mí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de su mal camino, yo iré desde los cielos, dice Jehová el Señor. Yo sanaré su tierra, yo quitaré sus enfermedades, ese cáncer, esa enfermedad terminal. Probablemente la ciencia médica ha dicho: no se puede hacer más nada por usted. Comparta con tu familia porque te vas a morir. El Señor Jesús dice que Él es la resurrección, que Él es la vida.
Jesús le dijo a Marta: si no seas incrédula, sino creyente, porque si usted cree va a ver la gloria de Dios, iglesia. Amigo que está aquí en esta noche, usted que nos está escuchando, que nos está viendo por las redes sociales, si usted le cree a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Va a suceder un milagro en tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús las cadenas se rompen. En el nombre de Jesús permite el Señor que tus oraciones no tengan estorbo. Y si las iniquidades están estorbando tus oraciones, arrepiéntate, reconcíliate con Dios en el nombre de Jesucristo y levántate en fe creyéndole al Señor. Sé obediente a la palabra de Dios, sé obediente al llamado de Dios. El Señor Jesús va a prosperar tu ministerio. El Señor Jesús va a levantar tu familia. El Señor Jesús va a quitar su enfermedad. En el nombre de Jesús, dígale a esa enfermedad: yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios que es hacedor de maravilla, que levantó muertos de 4 días. Y dice en su palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si está muerto, va a vivir por mi palabra. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. El débil diga fuerte soy. Hay vida, hay vida, hay vida en el nombre de Jesús. Cadenas están cayendo en el nombre de Jesucristo. La iglesia sigue orando. Hay peticiones. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a cumplir su propósito en mí. La gloria de Dios se va a derramar de una manera extraordinaria, porque no vamos a estar como la sonda del mar. Vamos a tener estabilidad espiritual. Vamos a tener visión de reino en el nombre de Jesucristo. Reciba tu milagro, reciba tu milagro. Levántate en fe creyéndole a Dios que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Está en Jesús y Cristo nos sigue. El Señor sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Dios sabe qué es lo que usted necesita. No quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Dios sabe si usted está clamando es por un problema y usted no ha soltado ese problema. Eso te está haciendo daño, te está destruyendo. Aprenda a soltar en la voluntad de Dios. Aprenda a vivir en la dimensión de gloria. Dile: Señor, toma el control de mi vida, moldea mi vida a tu manera. Enséñame a aceptar tu voluntad. Las fuerzas del mar. Clamo de día y de noche y no hay respuesta. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, dijo el salmista David. Está en la oración. Pero le tengo una noticia: Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha escuchado tu clamor. Dios está moviendo a misericordia. Siga golpeando, siga golpeando, siga golpeando, siga golpeando. Sigue ayunando, sigue orando, sigue clamando. No desmaye, no desmaye, no desmaye, no desmaye, no desmaye, no desmaye. Camina con visión de reino. Hay una luz en medio de las tinieblas y se llama Jesucristo. Hoy es un día diferente. Hoy me aferro a una promesa que para el que cree todo le es posible. Pero pida con fe sin dudar. Yo me aferro a esa promesa. Yo creo a tu palabra. Yo creo a tu palabra. El Señor te dice: tengo buenos pensamientos para con vosotros. El Señor te quiere perdonar tus pecados. El Señor te va a salvar. El Señor te quiere bendecir. El Señor va a prosperar tu morada. El Señor va a ensanchar tu tienda. El Señor va a ensanchar tu ministerio. Pero pida con fe. Él tiene buenos pensamientos para con nosotros. No desmaye. Siga golpeando la tierra. Siga sujetando su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Siga doblando rodillas. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. No sabemos cuántos días, cuántos meses, cuántos años, pero hoy es el día. Probablemente durante de años está clamando por esa petición.
Hoy es el día de soltar todo en las manos de Dios. Hoy es el día de decir: Señor, suelto todo en tus manos. Aleluya. Hoy es el día de decirle: Señor, toma el control de mi vida totalmente. No quiero hacer según mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús, declare tu milagro. Declare tu milagro. Declárate sano, declárate libre. Estamos orando por los que están en las cárceles, por los que están en los hospitales, en las clínicas, en los centros de rehabilitación. Hoy hay sanidad divina en el nombre de Jesús. Hay una iglesia de poder orando. Hay una iglesia que le cree a Dios clamando en esta hora. Querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Les sorprendo de aplausos al que vive. Reciba tu milagro en el nombre de Jesucristo. Créale que Dios va a enderezar tus pasos. Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti. Tus oraciones no son en vanas. En el cielo hay una copa llena de incienso, y son las oraciones de los justos, de los santos. Y en los momentos de debilidad será derramado como una santa unción sobre nuestra cabeza. Y es cuando usted recibe ese ánimo en medio del dolor, de la angustia, cuando esté tocando fondo, cuando esté clamando por el desierto. Siente un respiro, porque Jehová Dios enviará respiro y liberación. Él multiplicará tus fuerzas si están en cero como las del búfalo. Dios va a multiplicar tus fuerzas, pero crea esa palabra en esta hora. Reciba tu milagro. Aplauda la gloria de Dios. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús las cadenas se rompen. Todo espíritu de incredulidad lo reprendo. Todo espíritu de incredulidad lo reprendo en el nombre de Jesús. Alguien puede dar gloria a Dios. Alguien puede gritar gloria a Dios. Yo quiero que ¿cuántos han oído palabra de Dios? ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta hora? Ese es el por qué a veces Dios no responde. Yo quiero orar en este momento. Yo quiero orar en este momento por los proyectos que usted tiene. A veces usted inventa un proyecto de un negocio, de algo, y invirtió 1 millón y al mes está debiendo 3. A veces como que nuestros proyectos no se dan. Usted tiene un propósito, hermanos, y como que en vez de echar para adelante, eso crece como la cola de las vacas. Y usted se pregunta: ¿pero qué está pasando? Yo quiero decirle algo y le voy a profetizar algo en el nombre de Jesucristo. Usted no nació para estar todo el tiempo echando charapo. Eso es bueno, tirar charapo. No es malo, no es pecado. El trabajo es honra. Pero me refiero, usted nació para ser más que un charapero, más que un fornalero. Todos los que estamos aquí en esta noche, la cantidad son profesionales. Tenemos acá licenciados, licenciadas con muchas carreras, que no están ejerciendo sus carreras. Y probablemente eso algunos los tiene como que ¿qué pasó conmigo? Pero yo quiero en esta noche que hagamos una oración por esos nuevos negocios que usted va a abrir, por ese nuevo local que usted va a abrir, por esa nueva sucursal que usted va a abrir. Y usted va diciendo: pastor, pero yo no vendo ni totes en la calle ahorita en temporada de diciembre, no vendo nada. La fe es la certeza de lo que no se ve. Pero si usted está orando a Dios por su negocio, Dios se lo va a dar. Pero pacte con Dios. Pacte con Dios. Porque el dinero a veces no nos dura. Y yo no sé cuánto les ha pasado que agarramos el dinero, hermanos, y lo echamos en el bolsillo derecho y al otro día lo buscamos en el izquierdo, en los bolsillos de la parte de atrás del pantalón, lo buscamos en el bolso y no lo conseguimos por ningún lado. Hermanos, que Dios nos enseñe a ser buenos administradores. Que Dios nos enseñe a honrarlo a Él con nuestros bienes.
Yo no sé cuántos tienen proyectos de montar su negocio, su bodega, su venta de algo, su proyecto. Yo no quiero que usted se le lleguen los años y siga siendo el empleado del millonario. Porque cuando los años llegan, ya el millonario no lo va a necesitar. Va a buscar un joven. Y el salmista David dijo algo, pactó con Dios y le dijo: no me desampares en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza desfalleciere. No me desampares, oh Dios. Y al pasar los años, en el Salmo 70 encontramos, hermanos, donde él dice, testificando: joven fui y he envejecido, pero tengo un testimonio que contarles. Él le contaba a las multitudes: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Nuestros hijos no van a ser esclavos. Dios va a bendecir el trabajo de nuestras manos. Dios va a ensanchar nuestro negocio. Probablemente usted dice: pero bueno, yo lo que arreglo es uñas. Bueno, Dios le va a permitir tener su buen lugar para que arregle uñas. Pero yo lo que sé es hacerle comida a mi esposo, y él dice que la comida es muy rica, y el que come en mi casa dice que cocino bien. Dios te va a permitir montar un restaurante. Amén. Porque si su esposo la está certificando, es para no llevarle la contraria. Pero si un particular dice que le quedó bien, es porque usted tiene buena sazón, tiene un talento. Dios le va a permitir montar su restaurante. Hermanos, Dios va a bendecir a la iglesia espiritualmente y materialmente en todas las áreas de nuestras vidas. Dios va a ensanchar nuestro territorio. Y digo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: deseo que sea prosperado en todo como prospera tu alma. Hermano, no puede ser posible que cuando llegue el retiro, los pentecostales apostólicos no tengamos para un pasaje de 30,000 pesos. No hay poder en el nombre de Jesús. Y a mí me da tristeza, hermanos, cuando alguien dice: pastor, yo quisiera ir, pero no tengo los 30,000 pesos por el pasaje. Si no, yo fuera y ayunara todo el retiro. Pero durante el año lo vino comiendo pizza, hamburguesas, y hamburguesas de 50,000 pesos y pizza de 100,000 pesos, y para de contar. ¿Cómo vas a ir a un retiro si usted no es un buen administrador? Propóngase metas. Propóngase metas. Primero busque las cosas de arriba, donde está Cristo, y Dios va a bendecir el trabajo de sus manos. Y pidámosle a Dios que nos enseñe a ser buenos administradores. Yo voy a orar por un grupo de empresarios, de comerciantes que van a pasar a este altar, hermano. Usted dirá: pero yo no tengo ni 1,000 pesos. Pero yo quiero orar por fe. Alguien que vaya a montar su negocio en este municipio, yo quiero orar por fe en este altar. Aquí vienen 2 comerciantes de este municipio, 3 que van a montar su negocio. Alguien más que quiere ensanchar su negocio y quiera ser prosperado y diga: Señor, quiero que las puertas de los cielos estén abiertas. Aleluya. Yo presento mi petición delante de ti también en esta hora, Señor Jesucristo. Oro por estos futuros comerciantes que van a seguir trabajando en tu obra, que tú les vas a bendecir en el nombre de Jesús. Declaro una palabra profética de bendición. Las personas van a ver sus negocios, sus tiendas, van a ser bendecidos. Los clientes van a llegar a ese local porque hay gracia de Dios, porque hay bendición de Dios. Aleluya. Porque el dueño de ese negocio es Cristo y nosotros solo somos administradores. Honremos a Dios con nuestros bienes. Yo estoy orando por aquellos que van a montar su local comercial. Claro que sí. Esta iglesia va a seguir creciendo. Vamos a seguir sembrando en el ministerio. Vamos a seguir ayudando y siendo patrocinadores para que el evangelio de Cristo se siga predicando. Pero necesitamos más empresarios, necesitamos más comerciantes, necesitamos familias consolidadas. Aleluya. En el nombre de Jesús toda maldición es reprendida. En el nombre de Jesús tu palabra dice que el devorador es reprendido, que ni mal ni plaga tocará nuestra morada. Dios va a bendecir tu tierra, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir tu negocio. En el nombre de Jesús estamos orando con fe, sin dudar. Vamos a ver la gloria.